El aire explota en destellos. El cielo se parte en dos y cae una lluvia de fuego. Gritos que no tienen dirección, cristales que chisporrotean, acero que canta al romperse. Algo impacta a lo lejos y la tierra devuelve un latido seco. Por un segundo todo se vuelve líquido y nadie sabe si respirar o correr. Humo en capas, olor a pólvora y baterías quemadas. Luces intermitentes que dibujan sombras gigantes en corrientes de polvo. Voces solapadas. Órdenes cortas, un motor que se apaga y otro que arranca a toda prisa. Luego, el silencio que pesa. Se oyen pasos que se aceleran y radios que escupen estática. Y en medio de esa sinfonía rota, hay una sensación clara: el control se ha ido. No hay tiempo para explicar, solo para sentir cómo se deshilacha la certeza, cómo las cosas que parecían seguras se desvanecen en un segundo. Todo lo que creías ver se refracta. Y la verdad, por un instante, es solo un rumor que se propaga entre las llamas. Si quieres saber qué pasó después, acompáñanos y sigue el relato completo. A 30 metros del suelo, los drones cruzan la frontera como si estuvieran jugando al escondite con el radar ruso. Ni luces ni ruido, solo el zumbido leve de hélices que parecen latidos. Dicen que nadie puede atravesar el cinturón de defensa aérea más denso del mundo. Bueno, casi nadie. Estas pequeñas sombras lo hicieron deslizándose bajo los cables eléctricos, rozando los árboles y avanzando 625 kilómetros hacia un punto que oficialmente no existe, ni en los mapas, ni en los comunicados, ni en las pesadillas del Kremlin. Solo un objetivo sin nombre y una misión sin margen de error. Desde arriba el satélite no ve nada. Desde abajo, el viento ni siquiera se inmuta. ¿Cómo lo lograron? Quizás fue suerte, quizás fue cálculo, o quizás los rusos simplemente estaban mirando hacia otro lado. De cualquier modo, algo está a punto de romper el silencio. Y no será una rama. El Su-35 enciende su radar, como quien enciende una lámpara en una casa a oscuras. Un barrido tras otro, potencia a fondo, esperando que algo con peso aparezca en la pantalla. La cabina vibra con la misma calma profesional de siempre pilotos, que han visto de todo, y aún así, fruncen el ceño cuando la señal suena raro. Aparece una huella diminuta, casi risible para tanto músculo electrónico, pero ahí está marcando un pulso que no cuadra. No es un avión. No es un pájaro. Es un susurro que late al ritmo de hélices. Mientras el piloto ajusta datos, el sistema dice blanco fijado, y alguien aprieta el gatillo automático. El contador empieza 13 segundos. 13 segundos para decidir si disparas al aire o a una sombra con buena coordinación coreográfica. 13 segundos que se estiran como chicle. Y entonces, sucede lo que en los manuales no suele venir: los motores desaparecen. Silencio. Las 10 pistas en la pantalla se apagan como si alguien hubiera cerrado la persiana. El misil sale disparado hacia donde la lógica le indica, pero la lógica aquí juega a las escondidas. El suelo devuelve la señal, crea un gemelo, un eco ilusorio más brillante que la verdad. El procesador titubea, 0,3 segundos de indecisión, una eternidad. Explota un cráter en un campo. Un dron fue la distracción y mientras el polvo se asienta, otros ya se deslizan invisibles por diseño y por descaro. El piloto aprieta la mandíbula, mira la pantalla y suelta un suspiro que podría ser una maldición o un aplauso irónico. No es siempre tecnología superior la que gana. A veces es el que sabe jugar con las sombras. El primero que ascendió lo hizo con la solemnidad de quien entrega la última ficha en un juego muy caro. Un destello en el horizonte, un pico de motor, y el dron que hacía de señuelo detonó en una explosión que pareció venir de la nada. Un cráter se abrió en la soledad del campo como si alguien hubiera escrito aquí con fuego. En la cabina, el piloto ruso sostuvo la respiración sin darse cuenta, como si el cuerpo pudiera frenar las consecuencias. Vio en su HUD la huella desaparecer y por un segundo la victoria supo a vacío. No fue un error táctico, fue un cálculo preciso, un intercambio. Una vida mecánica contra 9 posibilidades. Los otros drones, ahora con espacio y tiempo, se repliegan como bailarinas invisibles entre las sombras del trigo. Hay una ironía que no puedo evitar: la máquina que se sacrificó no pidió medalla ni título. Al parecer, la valentía no exige papeleo. El relato no quiere convertir esto en épica sin alma. Quiero que sepa que cada zumbido lleva detrás un diseño. Una mano que programó rutas y alguien que por un segundo pulsó un botón sabiendo que no vería la llegada.
El piloto aprieta la mandíbula, tal vez por la frustración, tal vez por respeto. Su mirada no celebra, registra. Mientras el polvo se asienta, la misión continúa, y la sensación es extraña triunfo, tingido de pérdida, estrategia que huele a barro y aceite quemado. Se gana una ventana de posibilidad, pero alguien pagó el peaje. No hay himno, solo el zumbido que regresa más discreto esta vez, como si supiera guardar secretos. Las sombras que quedaban volaban tan bajo, que el viento apenas tenía tiempo de reaccionar. A esa altura, el horizonte era una línea temblorosa de trigo y polvo. Desde arriba todo era igual a hectáreas, y hectáreas de campos idénticos, sin colinas, sin ríos, sin referencias. Un paraíso para perderse, o para desaparecer. En el mapa, esa franja del oeste de Briansk parece inofensiva, pero los ucranianos sabían que debajo del suelo tranquilo se escondía algo menos romántico: la frontera invisible de la guerra electrónica rusa. El Borisovlevsk 2, con sus antenas en forma de cruz, cubría el cielo con un rugido mudo, como un pastor furioso, vigilando ovejas que no existen. El zumbido de los drones se mezclaba con el murmullo de las líneas eléctricas, creando una sinfonía irregular, casi cómica. Tecnología de punta y naturaleza desafinando juntas. Uno de los operadores comentó por radio: si seguimos tan bajos, vamos a cosechar nosotros mismos. Nadie rió, pero el silencio posterior sonó como una sonrisa contenida. En ese corredor invisible, los drones se movían como ladrones en una casa con alarma. No había radar, pero el aire olía a trampa. Las pantallas mostraban señales intermitentes, satélites que aparecían y desaparecían como luces de discoteca. El GPS comenzó a toser, los números bailaban, y el rumbo se volvió un acto de fe. Aún así siguieron avanzando. A 290 kilómetros por hora, sin mapas y sin red, lo único que mantenía el rumbo era la memoria mecánica y un poco de terquedad humana. La guerra al final se parecía mucho a un viaje por carretera, solo que el peaje podía explotar. Las pantallas se vuelven caprichosas como luces de árbol de Navidad. 12 satélites, 7, luego ninguno. No es que el cielo se esté vaciando, es que alguien ha decidido gritar más fuerte que las señales que vienen desde 20.000 kilómetros. Imaginen por un segundo que el GPS es una voz lejana, un susurro que atraviesa océanos. Ahora imaginen a un megáfono en tierra que compite con ese susurro y gana por goleada. La señal del satélite llega al dron con la delicadeza de un suspiro. El jammer responde como un concierto de heavy metal. Resultado, la brújula electrónica parece leer otro mundo y la pantalla de navegación se cubre con humo digital. El primero en notarlo es el operador. Los satélites empiezan a desaparecer uno a uno en la lista. 12 a las 9 de la mañana, 7 cuando otra antena entra en acción, 0 cuando el corredor electrónico cierra la ventana por completo. El dron no se vuelve loco en un segundo. Se adapta a lo que tiene: memorias de viaje, giroscopios, acelerómetros, que recuerdan la última buena posición. Eso es la navegación inercial: seguir caminando con los ojos cerrados, porque sabes más o menos hacia dónde vas. El problema es que los pasos cometen errores y los errores se acumulan. Lo que comenzó como un desvío de decenas de metros puede convertirse tras horas de vuelo en unos cientos. Es como confiar en un reloj que poco a poco atrasa. Al principio no te importa, luego llegas tarde a todo. Hay trucos: cambiar la altitud, buscar referencias visuales, usar cámaras para ver el mundo cuando los satélites callan. Pero esos trucos consumen tiempo y energía, y sobre todo, reducen el margen de error. Cuando el jammer aprieta el mapa digital, se rasga a tiras, y la tripulación se queda con lo que antes parecía básico: ojo humano, memoria de la ruta, y un poco de terquedad mecánica. La ironía es que en una guerra de antenas y señales, la solución muchas veces es volver a lo simple. No es glamuroso, no sale en los titulares, pero funciona: reducir la velocidad, seguir la inercia, usar el terreno como un cómplice. Mientras tanto, en algún lugar detrás del humo eléctrico, alguien está tomando notas y ajustando la próxima jugada. Y si el jammer cree que ganó la partida, quizás solo haya ganado una mano. El silencio en la radio se siente como un acuerdo firmado en tinta invisible. Nadie habla, todo espera. Entonces, como si alguien apretara un botón de valentía, el dron líder rompe el pacto con el mundo y transmite durante exactamente 2 segundos. 2 segundos que pesan como una eternidad cuando sabes que alguien te está escuchando del otro lado. La señal es breve, precisa: un susurro que dice:
Aquí estamos. Y en cuestión de segundos las tormentas de acero despiertan. 6 tubos de lanzamiento escupen fuego hacia el cielo. El S-300 responde con la puntualidad de un reloj militar. El rugido de los motores de los misiles llega primero como un gruñido lejano, luego como un látigo que corta el aire. En la cabina las alarmas cantan, la pantalla parpadea y el contador baja 5, 4, 3. 13 segundos que vuelven a estirar la garganta. Los misiles van al encuentro de lo que creen que es la verdad, pero la verdad aquí tiene truco. Buscan la firma más fuerte y el suelo generoso en su traición les ofrece un reflejo convincente. Un cráter aparece donde no había objetivo real, una nube de polvo hace de actor principal y el misil cumple con su teatro explotando en un campo vacío. Mientras tanto, los demás drones utilizan esos segundos robados para alejarse, cambiar de perfil, hacerse pequeños de nuevo. El sacrificio fue medido frío, casi matemático. No hay tambores de victoria, solo el zumbido que regresa y el olor a pólvora que llega tarde. El piloto aprieta la mandíbula no por rabia, sino por reconocimiento. Sabe que ganó una jugada, pero a cambio alguien dejó de volar. Hay pocas glorias en esto, pero sí muchas cuentas que ajustar. La misión continúa. La radio vuelve a un silencio trabajado y en algún lugar un operador anota el resultado con la fría caligrafía de la guerra. El aire se volvió una superficie musical y ellos tenían el oído afinado. Penicilina no es poesía, pero funciona como tal, un entramado de micrófonos dispuesto en geometría perfecta, cada uno escuchando el mundo con la paciencia de un guardián nocturno. No envía nada, no grita, escucha. Cada hélice tiene su pulso, cada motor, una firma que no se borra con trucos digitales. A 7400 revoluciones por minuto, un motor canta una nota fundamental con armónicos que le siguen como sombras fieles. Eso es, su huella, su ADN sónico. Las señales llegan a antenas separadas por decenas de metros, en tiempos ligeramente distintos. Es un juego de relojes, la diferencia, aunque mínima, traduce distancia. 3 o más micrófonos crean líneas imaginarias que al cruzarse señalan un punto exacto en el mapa. No es magia, es tiempo medido con precisión. Y cuando el conjunto reconoce un patrón de 7400 RPM, deja de especular. Marca coordenadas, envía la orden, y alguien en una batería sonríe sin alardes porque la guerra también tiene sus artesanos silenciosos. En la cabina del atacante todo ocurre como un sueño invertido. Mientras buscan silencio para pasar del otro lado, los oídos despiertan. El zumbido que creías íntimo se convierte en nombre propio. El primer contacto suele ser una pestaña en la pantalla, un punto que aparece y no se va. Luego viene la misma frase repetida, otra punta en la red, y de pronto la geometría te estrecha. En cuestión de minutos, la coordinación transforma sonido en balística. Hay momentos en que la ciencia parece primitiva, y eso resulta exquisitamente cruel. Un motor que alguna vez fue orgullo de diseño ahora delata su origen con la indiferencia de una canción. Los pilotos sienten una especie de culpa técnica, ser suficientemente ruidosos para ser localizados. Aún así, la técnica tiene sus limitaciones. Múltiples motores, cambios de régimen y el viento pueden confundir la partitura. Por eso el sistema no actúa por capricho, necesita consistencia, ese pulso repetido que diga, sí es este. Mientras tanto, la línea de fuego adopta otra liturgia. No hay flashes ni focos, solo números que convergen y una orden fría que libera un acto físico, misiles que parten guiados por un mapa que nació del silencio. Y si alguien se pregunta si es menos honorable que un radar que ve, la respuesta es simple: la eficacia no pide excusas. A veces el oído vence a la vista y la guerra con su humor ácido recuerda que las cosas más modernas pueden ser traicionadas por lo más antiguo, un zumbido. La altitud cae hasta casi rozar la cosecha. 5 metros, 10 metros dependiendo del surco. Desde la vista FPV, el mundo se vuelve una cinta rápida, tallos que soplan cables, que zumban sombras que pasan como un metrónomo. Al bajar tan bajo la tierra, deja de ser un fondo y se convierte en cómplice, lomas, zanjas, canales de riego, que doblan el eco y ayudan a esconderse. Los operadores ajustan la potencia como quien cambia de marcha en una carrera, medio gas full, luego medio otra vez. 50% para cruzar una zona con tendidos eléctricos, 100% para alcanzar una brecha en el seto, 70% para estabilizar la formación. No es estilo libre, es una coreografía matemática con alto riesgo. En la pantalla del centro de mando los números no mienten, quedan 9.7 minutos hasta la llegada prevista.
9.7 minutos que pesan como una losa. En el dron, cada variación de potencia altera la firma acústica y el Doppler confunde a quienes escuchan. Es como cambiar de disfraz en pleno baile. Los sensores del adversario reciben variaciones de velocidad que hacen que los algoritmos duden. ¿Es esto un vector de ataque o una ráfaga de viento? El truco es aprovechar esa duda. Mientras el contador corre, se suceden maniobras de descenso, recorte, ascenso puntual, virajes cerrados sobre una zanja. El FPV muestra la maniobra con la precisión de un escalador en grieta. La sensación es de velocidad organizada, no hay acrobacias innecesarias, solo ajustes clínicos que optimizan firma y consumo. Un operador murmura por radio que esto parece más un viaje por carretera con adrenalina que una ruta aérea. Nadie ríe realmente, pero el comentario corta la tensión como una válvula. A 290 km/h relativo al suelo, el tiempo se come a sí mismo. Lo que sería un minuto en calma se vuelve un parpadeo. Hay momentos en que la técnica parece insuficiente y sobreviene el recurso humano recordar un punto de referencia, elegir un surco concreto, decidir a ojo cuándo cruzar bajo una línea eléctrica. La experiencia vale tanto como la electrónica. En el momento justo, la formación se abre, se estira, se convierte en una hilera fina que atraviesa el paisaje como una cicatriz. Al escapar de la primera capa de vigilancia, los drones no celebran. No hay fuegos artificiales ni palmas, solo un zumbido más bajo y la certeza contenida de haber ganado un pequeño margen. El margen suficiente para seguir adelante. La misión avanza entre precisión y suerte. Y mientras el contador marca los últimos dígitos, todo se reduce a eso: mantener el ritmo, no hacer ruido innecesario, y confiar en que la tierra y la terquedad humana jugarán a tu favor. En algún momento del vuelo, el mundo dejó de tener una única versión de la verdad. El GPS, esa voz lejana en la que confiaban, comenzó a mentir con acentos, señales fuertes y claras que venían de tierra, insistiendo en que la posición real estaba 3 kilómetros más al sur y medio kilómetro más arriba. No era un fallo, era una impostura dirigida a una orquesta de antenas que tocaba la melodía equivocada. Imaginen que alguien convenciera al mapa de que la ciudad está donde solo hay campos. Los ordenadores de a bordo, programados para obedecer al sirviente más seguro, empezaron a discutir entre sí. El INS decía: sigue así, el GPS gritaba: gira 90 grados ahora, y la brújula miraba con desdén. El resultado fue una cacofonía de órdenes. Las primeras señales de caos fueron sutiles, una corrección de rumbo imperceptible, un viraje pequeño que la cámara frontal captó como si un fantasma moviera el horizonte. Luego vino un comando más brusco, una desviación de 90 grados que hizo que una cámara óptica mostrara un edificio exacto frente a la lente, mientras la pantalla de navegación insistía en que el objetivo estaba en otra parte. Los procesadores se enredaron tratando de reconciliar lo que veían y lo que escuchaban. Oscilaciones rápidas. Superficies de control que intentaban corregir una y otra vez, hasta que las alas, empujadas por órdenes contradictorias, empezaron a vibrar con un sonido raro metálico que cualquiera que haya pilotado algo por mucho tiempo reconoce como peligro. Algunos se perdieron por completo. Un dron hizo un giro brusco sobre una hilera de postes y terminó abrazando un cable. La cámara se empañó con la suciedad del campo y el último fotograma mostró un ángulo equivocado del cielo. Otro cayó lento, describiendo una parábola triste sobre un barbecho. No fue poesía, fue física, pequeños errores acumulados que tras horas de vuelo y kilómetros de incertidumbre se vuelven irreversibles. La pantalla del centro de mando se llenó de pings amarillos que se volvían rojos, y en un suspiro colectivo los operadores contuvieron la respiración. Pero no todo fue desastre. Uno de los aparatos había sido diseñado para no fiarse ciegamente del mapa. Su cámara óptica había practicado bloquear objetivos antes, y justo cuando el GPS le pidió que se fuera a 500 metros arriba, la cámara dijo no, ese es el techo correcto, y agarró la imagen del edificio que ardía a lo lejos. Ese dron pequeño y testarudo cambió de modo y decidió guiarse por lo que veía. Se lanzó en picado con una precisión que parecía antigua a un piloto manual mimado por algoritmos, una mezcla de tecnología y terquedad. El impacto fue clínico. La explosión posterior confirmó que aún en la era de las señales falsas, la vista humana o su equivalente óptico sigue teniendo la última palabra. Mientras tanto, la confusión seguía siendo un aliado. Los sistemas de defensa lanzaron misiles a sombras, que parecían sustanciales en la pantalla,
pero que no eran más que reflejos paneles solares o canaletas dibujadas por la luz. Explosiones en campos vacíos, humo que levantaba polvo y brindaba una cortina perfecta para los que quedaban. La ironía no pasó desapercibida en el teatro de lo moderno. La realidad a menudo protesta con un ruido antiguo, un zumbido de hélice, una cámara que no miente, y a veces, hasta las máquinas más avanzadas tropiezan con lo que parecía la solución más simple. Cuando el polvo se asentó, hubo recuentos ajustes y un silencio que olía a cifras por pagar. Unos cuantos drones no volvieron, algunos llegaron con heridas y uno se presentó con historias que solo su cámara podría contar. En la pantalla, la misión ya no era un número. Era una serie de decisiones, errores y un pequeño acto de terquedad que consiguió lo que la matemática y la electrónica habían intentado impedir. La guerra sigue siendo en parte un asunto de ojos y riesgo, y esa noche lo recordó con fuerza. La explosión empezó exactamente donde nadie quería mirar, detrás de una nave de montaje en una serie de tanques que a simple vista parecían inofensivos. Primero un destello, luego el ruido, y en cuestión de segundos, la fábrica entera vomitó una columna de humo que subió como una mano señalando al cielo. No fue una sola detonación, fue una cadena. Un tanque de productos químicos estalla y su onda de choque rompe sellos. Otra cámara de almacenamiento se calienta. Baterías de litio. Empiezan a sangrar fuego y el acero y el combustible bailan juntos en un incendio que no respeta planos. Alguien dijo con el humor seco de los que han visto demasiado: siempre es un depósito de lo más aburrado el que termina haciendo la fiesta. Nadie rió por mucho tiempo. En el centro de mando, las primeras lecturas llegaron como golpes, sensores quemados, enlaces de datos que caen y una red que se fragmenta. Poliana D4M1. Ese cerebro que coordinaba la red de baterías quedó en manos de humo y alarmas. Los nodos, que antes hablaban entre sí en perfecta sincronía, ahora tardaban más en responder. Lo que antes era un latido coordinado, se volvió una conversación con eco. El tiempo de reacción se triplicó en momentos críticos. Blancos, que debían casarse en segundos, pasaron a requerir minutos de verificación. Y en la guerra esos minutos pesan como toneladas. No es solo hardware, es la percepción de seguridad la que se resquebraja. Cuando un sistema que prometía cubrir un vasto cielo empieza a tartamudear, la confianza se erosiona. La cadena de fallos tuvo efecto en cascada. Sin un enlace limpio entre S-300 y S-400, la capa defensiva dejó huecos. Los operadores, acostumbrados a confiar en rutinas y pantallas, comenzaron a dudar de lo que sus instrumentos les decían. Ese tipo de duda no se arregla con más potencia, necesita tiempo y evidencia. Y el tiempo, por definición, era lo que los atacantes trataban de robar. A nivel estratégico, la pérdida momentánea de sincronía cambia opciones. Un adversario ve ventanas de oportunidad donde antes no las había. Las rutas de suministro sufren reajustes. Y la narrativa pública puede volverse crítica cuando los incidentes se hacen visibles. El daño físico es medible, las consecuencias psicológicas quizás más profundas. No pretendo decir que una acción aislada derribe todo un sistema. La realidad es más matizada. Pero un golpe bien colocado puede forzar a reajustar doctrinas, a repensar redundancias y a invertir en cadenas de verificación que cuestan tiempo y dinero. El mensaje que queda en el terreno es crudo. Incluso los sistemas más complejos dependen de puntos frágiles. Para la parte atacante, es una victoria táctica con sabor a brecha estratégica. Para el defensor, es una llamada de atención que duele y que obliga a mirar dónde estaban las suposiciones. Queda también el factor humano, trabajadores que huyen con lo puesto, brigadas que apagan lo que pueden, operadores que revisan registros hasta la madrugada. La guerra no solo borra silos, borra certezas. En el cierre de la jornada, la cámara que acompañó la misión mostró el edificio carbonizado, las puertas retorcidas y un cielo que olía a metal y plástico quemado. No hay música triunfal, solo el zumbido de los generadores y la pregunta que se cuela en la narrativa: ¿qué sigue ahora? ¿Se reconfigura la defensa, se endurecen los protocolos o se abre un nuevo capítulo de improvisaciones? Una nota práctica y honesta. Muchos detalles técnicos de esta narración provienen de fuentes que aún no están completamente verificadas públicamente. Al usar estos elementos en un análisis o en una pieza informativa, vale la pena subrayar lo que se sabe con certeza y lo que todavía requiere corroboración. Dicho esto, la lección principal se mantiene: la guerra moderna es tanto ingeniería como atención al detalle. Y las pequeñas grietas a veces determinan el resultado de grandes estructuras.
Si quieres, en el próximo episodio desgloso las implicaciones operativas y muestro un mapa animado con cómo se fragmentó la red, y sí traeré las fuentes para que podamos separar lo confirmado de lo especulativo. No te lo pierdas.